Buenas noches, buenas noches. Qué bueno verlos por aquí nuevamente, ya iniciando de manera formal nuestro segundo día de clases. Usualmente me gusta dar un pequeño repasito, un review así rápido de lo que estuvimos viendo. No voy a abundar sobre el tema, pero para los que sí están aquí por primera vez, si vieron el video, entiendo que debieron escuchar la parte donde yo les decía que no me gusta mucho el tema de la burla y que aquí todos sabemos muchas cosas, pero hay otras de las que carecemos. Entonces, lo ideal es que, por más tonta que nos parezca una pregunta, si alguien la hace es porque tiene la duda, pues tratemos de ayudar a esa persona. Ok, vamos a marcar un poquito la diferencia en ese sentido. Y se los dice una persona que tiene un humor negro y un sarcasmo bastante desarrollado. Ok. Habíamos hablado de por qué bases de datos, por qué razón estoy dando este curso. Les comentaba que tengo pasión por enseñar lo que sé, me gusta, lo disfruto y más con este medio que me permite llegar a mucha gente sin necesidad de moverme de mi casa, desde mi comodidad acá, ¿no? Y a la vez me permite llegar a más personas que están en distintas localidades, nos abre la puerta a un abanico de posibilidades, entonces estamos aprovechando eso. Hoy día, les decía, les ilustraba ayer un ejemplo, que hay en el mercado un sinnúmero de software para cada necesidad, o sea, para casi cualquier idea que se nos ocurra, es la probabilidad de encontrar un software que se adapte a esa solución son bastante elevadas. No sucede lo mismo con el tema de los datos, que es lo que está en auge actualmente porque estamos en un mundo globalizado, muy competitivo. Yo estoy aquí ahora mismo y sin problema alguno pudiera desarrollar un trabajo en otro país sin moverme de mi casa. Lo mismo sucede con las empresas. Ya yo estoy segura que muchas de las personas que están conectadas acá realizan gran porcentaje de sus compras a través de Internet. Entonces, todo eso genera mucha información o muchos datos y el saber aprovechar eso es hacia donde se está encaminando el mundo de la tecnología actualmente. Saber aprovechar la información, saber hacer que genere conocimiento. Anteriormente teníamos un esquema donde tú decías que en tu sistema tradicional, ¿no? Tú tenías data eh, y programas que la computadora lo procesaba y te devolvía algún tipo de salida por impresión, por pantalla, un análisis, lo que sea. En la actualidad tenemos datos y tenemos esas salidas que teníamos anteriormente procesadas a través de la computadora y la convertimos en software muchas veces a través de web services como son algoritmos de machine learning o aprendizaje automatizado, donde tú tienes un histórico de datos inmenso que en la gran mayoría de los casos es difícil analizar por un usuario en particular. Entonces, esos datos se procesan a través de una serie de algoritmos y generan conocimiento, generan expectativas, generan proyecciones hacia el futuro. Pero, ¿qué sucede con todo eso? Habíamos hablado de que si a los sistemas le estamos entrando basura, le estamos entrando información que no está íntegra, que no está óptima, información que no tiene ningún tipo de control, entonces, si miramos hacia el futuro, no vamos a poder generar el conocimiento en base a ello. De todo eso estuvimos hablando. Veo que me están haciendo una pregunta donde solamente leí la palabra normalización, no he hablado todavía sobre eso. Entonces, vamos a poner, voy a hacer un paréntesis, una regla sobre la mecánica del curso. Vamos a tratar de que las preguntas sean relacionadas con lo que estemos tratando en el momento, porque si empiezo a desviarme del tema, nos vamos a desorganizar y el aprendizaje se va a volver caótico.
¿De acuerdo? Eso es lo que yo opino que deberíamos hacer. Si empiezo a responder cada pregunta, entonces voy a empezar a hablar de normalización, después me van a decir que tienen un CLE que no le funciona, que hay un backup de tal cosa, que uno se le corrompió una base de datos y N cantidad de cosas. Chévere. Yo espero que estén todos de acuerdo. Entonces, habíamos definido también una serie de, bueno, los objetivos. Recordar la palabra pizza por acá, por favor, que no se les olvide a los que tienen mala memoria. Acá la tenemos. Okay. Y definimos una serie de conceptos que tienen que ver con el mundo de las bases de datos. Vamos a desactivar esto. Señores, yo tengo problemas serios con todo lo que tiene que ver con software de oficina. Dentro de las definiciones que teníamos, hablábamos de base de datos, de la importancia de que sean datos que guardan relación entre sí. Una de las cosas que para mí determina más el yo contratar a alguien de base de datos es el tema de la organización. En la entrevista yo hago mucho énfasis en eso, porque las bases de datos son el pilar de las empresas. Digamos que son la columna vertebral, lo que lo tienen parado. Si el servidor de correo electrónico se cae, la empresa sigue trabajando normal. Si el servidor de archivos tiene un problema y hay que reiniciarlo, no tenemos interrupción de los servicios que van hacia afuera, usualmente. Si el servidor de base de datos se cae, no tenemos sistemas, entonces debemos tratar de que cada cosa esté almacenada dentro de su base de datos, pero de un modo organizado, que guarde una relación, cada cosa. ¿De acuerdo? Conversamos también de los sistemas manejadores de base de datos, que no son más que el software que nos permite diseñar e interactuar con ellas. Y conversamos que las bases de datos están compuestas de una serie de objetos. Dentro de ellos tenemos las tablas, que a su vez están subdivididas en columnas y filas. Si vieron el archivo y escucharon el video, lo que no estuvieron, entonces entiendo que sabrán de lo que estamos hablando. Bien. Acá en este ejemplo que estuvimos viendo, conversábamos de los tipos de relaciones, que hay entidades, cuando digo entidades estoy hablando de tablas, que hay entidades que se relacionan de un modo en particular con otro. En este caso, que es un estilo de sistema de pedidos, tenemos una tabla, una entidad de tipo cliente, donde este realiza la acción, ¿no? Realiza pedidos, su relación de uno a mucho, porque estamos, o de uno a varios, como dice la presentación, porque tenemos que un cliente X puede tener N cantidad de pedidos, hacia abajo, hacia el infinito. Luego tenemos que una relación entre artículos y pedidos puede ser de mucho a mucho, porque tenemos pedidos que puede tener el mismo artículo N cantidad de veces, esa repetición. Chévere. Conversábamos también en este tema, hicimos muchísimo énfasis y creo que fue lo que nos tomó más tiempo, interactuamos bastante, de la importancia que tienen los primary key, las claves foráneas, y conversábamos también de las claves o llaves candidatas que no están en la presentación, error mío, pero que no por ello pierden importancia. Dijimos que la clave primaria o primary key es aquella que me permite identificar de manera única un registro. Conversábamos de la mala práctica que existe cuando utilizamos números autoincrementos para tratar de identificar un conjunto de columnas o filas de manera única, y le demostré o les ayudé a abrir los ojos al respecto para entender el por qué
esa no es precisamente la mejor de las formas para usted garantizar la integridad de la data. Les comentaba, les ilustré un ejemplo que una vez una institución para la que yo trabajaba compró un tema que vendía comida, que vendía desayuno y tal. Entonces, los jugos, alguien lo escribía de un modo, venía un usuario y lo escribía de otro, y se generó un descontrol en la creación de los productos. En ese caso entiendo que lo que debía eh, diferenciar a uno de otro, o sea, lo que debía ser la clave primaria de esos productos, debió ser el código del mismo desde el fabricante, o sea, su código de barra. ¿Qué sucede? Que de la misma manera como se creaban mal los productos, de ese mismo modo venía al momento de facturar, facturaban un mismo producto con diferentes códigos de manera indistinta. Al momento de tratar de llevar un inventario organizado, ver qué vendí, qué compré, qué me queda, naturalmente, el resultado no era nunca fue positivo. Bien, hubo que limpiar la tabla de productos e iniciar todo desde cero. Conversábamos también de la importancia que es asignar a cada columna o a cada campo su tipo de dato como le corresponde, incluyendo su longitud. Decíamos que no tiene sentido para mí que si estoy almacenando un campo donde únicamente me interesa la fecha, yo esté almacenando la hora. No tiene sentido que si tengo un campo o una columna que me dice que lo que voy a almacenar es un sí o un no, un cero o un uno, si el registro está eliminado, por ejemplo, no tiene sentido que yo guarde en un campo alfanumérico el valor esperado, porque eso me abre la posibilidad de que inserten valores que no están permitidos dentro de mi estructura. Voy a ver que por acá están hablando mucho, a ver qué me dice, ya llegaremos a ese punto, de acuerdo, de acuerdo. La pizza, muy importante, exacto, nunca pica pollo. ¿Estás mostrando la pantalla? Sí, estoy mostrando la pantalla. Revisa, por favor. No veo nada. Yo igual, solo se ve el primer slide. Señores, díganme, actualícenme, por favor. Sí, están viendo la pantalla. Hola, hola. Pregunta Otoniel. Adelante, escribiéndola. No me digan, tengo una pregunta. Ustedes la ponen ahí y yo voy escribiendo. Solo se ve el primer Hola, slide. Lena, ¿me escuchas? ¿En serio? Vamos a ver, vamos a darle de nuevo. ¿Y ahí? ¿Están viendo? Voy a poner la grabación en pausa. Ok, retomamos. Entonces, la pregunta de Tony, él dice que en caso de que estemos creando una base de datos y se quiera almacenar un campo para calcular la edad, ¿cómo se hace? La edad es un campo calculado, se llama así, campo calculado, igual que el total de una factura, el total de impuestos, eh, cualquier otro valor que no, que dependa de el cálculo o la operación matemática. Bien, en ese caso, lo que se hace es que se almacena el origen, lo que da origen a ese campo. ¿Qué da origen a la edad? La fecha de nacimiento. Entonces, cuando tú tienes la fecha de nacimiento, tú no necesitas almacenar la edad, porque recuerden el tema de la integridad. Si yo almaceno la edad, digo que Elena tiene 65 años. Bien, el año que viene corro un script para abrir mi mes de nacimiento que me actualice otra vez y diga, ahora Elena tiene 66 años. Pero el siguiente año, el script que ejecuta eso falló, se olvidó ejecutar o la razón que sea, y ya ahí me voy a quedar con una edad que no es la real. ¿De acuerdo? Para eso, tengo almacenada la fecha de nacimiento y pues cada vez que necesite saber la edad de un individuo, simplemente hago una resta entre mi fecha actual y el año en el que esa persona nació. ¿Responde eso tu pregunta? Ya van a ver que todas esas reglas, para algunos casos,
la vamos a romper un poquito, porque no podemos tampoco cerrarnos, ni cerrar los sistemas de un modo eh, que no podamos acceder a los datos de una manera más rápida. ¿Ok? Cualquier dato que se pueda, exacto, va en contra del proceso de normalización. Eso es cierto, clarísimo. Chévere. Yo continuamos conversando sobre el tema de la integridad referencial. A mí, cuando hablamos de las relaciones, decíamos que es importante que si yo tengo un código de país N en mi tabla de países y en la tabla de provincias tengo un sinnúmero de provincias que pertenecen a ese país N, si en algún momento yo cambio esa N por otro ID, porque lo voy a poner numérico o por la razón que sea, entonces debo asegurarme que las ciudades, los municipios que pertenecen a esa provincia sufran ese cambio. SQL maneja el tema de la integridad bastante bien y hay términos como son la eliminación y la actualización en cascada. Quiere decir que si yo estoy actualizando mi información madre maestra, lo que depende de ella también se va a actualizar si hago la operación de ese modo. Chévere. Hay una regla que la voy a mencionar ahora porque no tengo muy claro si lo tengo en el documento que luego les voy a mostrar, que me dice a mí que por regla general y de mucha importancia, en bases de datos de producción no se eliminan registros, a menos que esos registros usted lo mueva hacia una tabla de histórico en otra base de datos por un tema de tener un acceso más rápido con las consultas o ahorrar espacio en disco en el servidor, ahorrar espacio cuando haga los backups, por la razón que sea. Tenemos un log que crece mucho, bueno, vamos a crear una tarea automática que me mueva esos datos a otra ubicación y luego los elimine de la base de datos de producción. Salvo esas excepciones. De lo contrario, los registros, usted le pone un campo que se llame estaba eliminado, is deleted, como usted le quiera llamar, que sea de tipo bit, y que cuando se borre, entre comillas, ese registro, usted simplemente le asigne, le cambie del 0 al un valor 1. No sé si esa parte la tienen clara. No sé si lo tienen claro. Pero esa es una regla que deben tratar en sus diseños de que se cumpla. Todo lo que se hace en un sistema debe dejar rastro. Cuando usted elimina información, está eliminando cualquier probabilidad de realizar una auditoría, de ver qué hizo el usuario, de ver qué sucedió. Ok, súper claro. López, el señor Franklin, caramba, qué bueno verlo por aquí. Entonces, dice que no que no le quedó muy claro. Entendido, no mucho. Ok, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner el Excel para acá. Seguimos con nuestro Excel. Le damos la bienvenida al señor Isaac de la Cruz, que acaba de entrar. Estoy buscando el teclado. Ok. Perdón por el ruido. Entonces, vamos a imaginarnos que tenemos una tabla que vamos a copiar de acá para no perder mucho tiempo. Vamos a ver una que tenga mucha gente como esta. Vamos acá y la vamos a poner aquí. Para nada más los valores sin ningún tipo de formato. Entonces, tenemos aquí nuestra tabla de alumnos que habíamos mal creado al principio, ¿verdad? Y tengo todos mis campos o mi columna, el ID, el número de documento, el tipo de documento, los nombres de esa persona y una supuesta fecha de nacimiento que no está en formato de fecha. Vamos a ver si lo pongo aquí. Ok. Entonces, lo próximo que hacemos es que creamos,
una serie de campos o de columnas que te permitan hacer trazabilidad de lo que sucede en tu sistema. Cuando hablo de trazabilidad me refiero a todo lo que hace el usuario. Bien, ¿quién creó ese registro? ¿Cuándo lo creó? ¿Cuándo fue la fecha de última actualización? ¿Quién fue el usuario que lo actualizó la última vez? Para algunos sistemas que son un poquito más neurálgicos, más críticos, entonces podemos almacenar desde qué equipo se hizo y un sinnúmero de datos que ustedes mismos van a ir descubriendo conforme hagan su análisis. Okay. Entonces, vamos a imaginar que esta es nuestra tabla y le vamos a agregar el usuario que creó ese registro y la fecha de creación. Último usuario que actualizó y última fecha de actualización. Ok, vamos a ver. Hasta ahora, caramba, estamos de acuerdo en que ese usuario que creó debe ser un ID, porque debo tener mi tabla de usuario ya creada previamente y completada, llena, ¿no? Entonces, vamos a imaginar que esto fue creado por el usuario 5, por el 7 y así sucesivamente. Y la última fecha de creación, voy a hacer un copy-paste de esto para no perder mucho tiempo. Estos es posible que tengan valores que sean nulos. ¿Por qué? Porque no necesariamente alguien hizo un update o una actualización de los datos. Vamos a imaginar que el usuario 3 y el 1 han realizado modificaciones sobre estos dos. Le asignamos una fecha. ¿A qué voy? A lo que voy es que una vez eso está almacenado y eso no lo está viendo el usuario en el sistema. O sea, esos son datos totalmente manejados dentro del software y en la base de datos. El usuario no sabe que eso se está almacenando ni lo ha visto. ¿De acuerdo? En el momento en que ocurra algo y a ti te digan, a ti como encargado de base de datos o administrador de base de datos, te digan, mira, yo necesito saber el usuario 3 qué ha hecho en la tabla de alumnos en el mes de noviembre, por darles un ejemplo. Entonces, ese tipo de estructura les brinda a ustedes la probabilidad de realizar ese tipo de monitoreo. Hay sistemas que son muy críticos, donde la auditoría juega un papel primordial, entonces debemos tomar todas esas cosas en cuenta. ¿Qué pasa? Esto que está aquí, esto que está aquí, le agregamos un campo que se va a llamar eliminado, registro eliminado. Y ese registro, ese campo, perdón, va a ser de tipo bit o de tipo booleano, un sí o un no, un 0 o un 1. Y todos van a tener por defecto el valor 0 porque no están borrados. Inmediatamente el usuario realiza una tarea de eliminación, o sea, o hay un proceso de eliminación porque van a limpiar los alumnos porque X o Y cosa. Entonces, usted simplemente viene aquí y marca ese campo como un 1. Dentro de su sistema, los programadores entonces deben asegurarse de que esos registros no aparezcan más en pantalla porque están marcados como eliminados. Bien, que no es lo mismo, que un campo de estatus, porque tú puedes tener un usuario o en este caso un alumno que esté inactivo pero que no está borrado, y ese sí el usuario lo va a ver en su pantalla, en su sistema. Lo único que lo va a ver como inactivo, no como eliminado. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una regla de oro. En ese sentido, habría siempre que guardar una copia de la tabla. Miren, yo les recomiendo que ustedes, cuando estén para una institución, investiguen bien en términos, si es del Estado,
en términos de leyes, de normativas y demás cosas que rigen el manejo de los datos, porque muchas veces nos enteramos de las cosas no porque nadie nos los dijo, sino porque sucedió una vaina cualquiera, se borró algo, se perdió, se dañó el servidor y no había backup, y hasta ese momento nos enteramos de que estábamos en una falta grave. Y recuerden que este rubro es muy pequeño, aquí todos nos conocemos. Ok, eso es por un lado. Por el otro lado, hay sistemas de misión crítica, entonces dentro de su análisis usted debe preguntarle a los usuarios en caso de que suceda un robo, una estafa, una suplantación de identidad, ¿qué a ti te gustaría ver? Entonces ahí el usuario es que piensa en ese momento cuál es su necesidad. Usualmente cuando se está analizando o nos enfocamos mucho en el asunto de llevar a software los procesos, pero nos estamos olvidando del asunto de la seguridad de los datos. Bien, eso es regla de oro. En base de datos usted no borra, usted inactiva, registra. Y en el caso de que vaya a borrar por un asunto de recursos o lo que sea, guárdelo en algún sitio, pero guárdelo. Llévese de mí y hágalo así. De manera arbitraria, me estoy imponiendo aquí, ¿no? Exactamente, un delete físico no, sino lógico. En el caso de, no entendí cuando es la eliminación y el estatus, eso te lo explico aquí, Manuel, con la pizarra, ¿de acuerdo? Una pregunta, tenemos que tener esos campos que agregaste en cada una de las tablas que hagamos por seguridad. Es que no hay una respuesta absoluta a nada aquí, esto tiene que ver mucho con un asunto de normativa, de requerimientos de los usuarios, de políticas de las empresas. O sea, yo te pudiera decir, sí, ponlo a todas, pero de repente a ellos no les importa y te dicen, no, eso no es necesario. Si es un sitio web, por ejemplo, que entran usuarios a, qué sé yo, a ver información de juegos, y tú coges la información de los usuarios, por si en algún momento a ti te interesa enviar correo masivo, lo que sea. Entonces, todo eso que está ahí a la derecha estaría de más en ese caso. Okay. Yo quiero que ustedes, esa cosa que yo les digo así, le presten especial atención, porque todo lo que tiene que ver con el tema de base de datos, perdón, de SQL, es más manejable. Es más manejable en el sentido de que si ustedes tienen un problema, pueden encontrar la solución en la web de una manera muy fácil. Ok. Pero estas cosas que son conceptuales de análisis y tal, pónganle especial atención, especial cuidado. Es mi consejo y mi sugerencia. Exacto. A mí yo les dije que este curso, un traguito de agua, que este curso iba a ser un tanto diferente porque yo le estoy dando un enfoque a las cosas que yo he visto en todos estos años de experiencia. No estoy bajo un esquema, bajo un librito, ni mucho menos. Y ya verán que le vamos a sacar el mejor de los resultados. Ok. Buenas noches, Alexander, no pasa nada. La aplicación de seguridad en base de datos, vamos a llegar allá a hablar de temas de seguridad. No se preocupen, ustedes van a salir de aquí. Si practican, van a salir con mucho conocimiento fresco. Eso yo se los prometo. Ok. Está prometido, les doy mi palabra. Pero para la creación de una base de datos, la empresa sería la que dice qué campo solo debo poner. No. Hay un asunto que suele ser tan marginado como el diseño, el análisis y el diseño de bases de datos, que es el análisis funcional de los sistemas. No podemos sentarnos a tirar código ni a diseñar una arquitectura si no se nos ha dado el análisis. Y hacer el análisis usualmente
se obvia por muchísimas razones. Los informáticos, y me incluyo, para que no me quieran ahorcar más tarde, somos a veces un poco narcisistas y como manejamos tanta variedad de temas, nos creemos en la capacidad de hacer de todo. O sea, somos como ese capítulo de Bugs Bunny donde él apara, batea, piche y hace todas las posiciones del béisbol. Entonces, ya que nosotros estamos muchas veces haciendo la función de analista, de programador y de DBA, lo ideal es que miremos todos los procesos como tal, como se nos da, el proceso de facturación chévere, ok, y que entonces veamos la cosa desde la perspectiva del que nos quiere joder, del que nos quiere hacer daño, del que quiere dañar los datos, del que quiere robar. Cuando ustedes ven las cosas desde esa óptica, entonces van a tomar en cuenta la seguridad, van a tomar en cuenta que hay que crearle los check constraints a las tablas, van a tomar en cuenta eh, un sinnúmero de cosas si lo miran desde esa perspectiva. Usualmente solo lo vemos desde el lado del usuario. Bien, entonces, ya les dije, no hay una respuesta absoluta a todo. Todo depende de la necesidad y todo depende del enfoque, del tipo de empresa y de un sinnúmero de factores más. De antemano, les adelanto que es muy probable, que por esta misma vía después le estén dando un curso gratis de análisis funcional. Todo por acá va a ser gratis. Y eso realmente nos cambia la visión de cómo vemos las cosas. Chévere. Entonces, habíamos conversado ya el estatus. Seguimos adelante porque siento que vamos muy retrasados. Me tomó mucho tiempo el repaso. A veces hablo mucho. Siéntanse en la libertad de decirme, hey, Elena, sigue. Ok. El modelo relacional. Yo les había comentado que las bases de datos que vamos a estar viendo acá son relacionales. Hay N cantidad de tipos de bases de datos. Nosotros vamos a trabajar con eso. Bases de datos relacionales. Chévere. Si leo lo que dice en pantalla, nos dice que es un modelo de datos totalmente basado en la teoría de conjuntos y nos indica que en este modelo todos los datos son almacenados en relaciones y como cada relación es un conjunto de datos, el orden en el que estos se almacenen no tiene relevancia, a diferencia de otros modelos como el jerárquico y el de red. Cuando hablamos de jerárquico, ¿quiénes han trabajado con XML? A ver, ustedes saben que un XML tiene una estructura que debe ser respetada y todo lo demás. En el modelo relacional, lo que importa realmente es la forma como nosotros enlazamos los datos uno con otro, los que se corresponden uno con otro. Exactamente. O un árbol. Dentro del modelo relacional tenemos una serie de reglas. Yo creo que esto se adelantó. Sí, se adelantó. Exactamente. Reglas como este modelo que se llama ACID, que no es más que un conjunto de reglas necesarias para que una transacción pueda ser fiable. Cuando hablo de una transacción fiable, quiero que nos centremos en Facebook. Es el ejemplo que me llega ahora mismo a la cabeza. Estamos en nuestro muro, en nuestro wall, y vamos a subir una foto. Y a esa foto le vamos a poner un comentario. Y a esa foto, además, le vamos a agregar etiquetas. Vamos a etiquetar a los amigos que están en esa foto o a los amigos que queremos que vean esa foto. Si una de esas acciones fallan, Facebook simplemente no sube la foto.
se queda pensando, o te da un error, o la página explota de algún modo u otro. En buen dominicano, explotar es cuando falla algo. Entonces, decimos que esa transacción no se completó. ¿Por qué? Porque en base de datos no se puede quedar nada, absolutamente nada a medias. Una transacción se cumple o no se cumple. No hay un nivel intermedio, no hay un punto medio. En base de datos, ya tenemos el primer motor de la noche para no perder la costumbre. Les decía que en base de datos tenemos a nivel de transacciones dos colores, o es negro o es blanco, no hay grises. Entonces, para garantizar que todas esas transacciones sean fiables, que los datos se almacenen como los envió el usuario a través de los sistemas, existen estas cuatro características que no son más que parte del motor de base de datos, del sistema manejador de base de datos. Hoy día, los grandes manejadores tienen estas cualidades. Es cuando los que han trabajado con SQL, cuando hablamos de begin, tran, commit, rollback, ese tipo de cosas. Ok. Que si ponemos dentro de una transacción múltiples acciones sobre ciertos datos y algo ocurre y da error, entonces tenemos la opción de darle rollback a todo lo que sucedió antes del error. ¿Para qué? Para que no se queden datos inconsistentes con temas de integridad. La primera de estas características es la atomicidad, que nos indica que si una operación, o nos dice ahí, si una operación consiste en una serie de pasos, todos ellos ocurren o ninguno. Es decir, las transacciones son completas. Volviendo al tema de Facebook. Si uno de los tres pasos falló, no se sube la foto. O sube o no sube. Y si sube, fue porque se completó el tag a los amigos y porque se completó el comentario. ¿Ok? Luego tenemos la segunda de ellas, la consistencia, que hace referencia a la integridad. Es la propiedad que asegura que solo se empieza aquello que se puede acabar. Por lo tanto, se ejecutan aquellas operaciones que no van a romper las reglas y directrices de la integridad de la base de datos. La propiedad de consistencia sostiene que cualquier transacción llevará a la base de datos, llegará, esa es la palabra, llegará, debo cambiarla, a la base de datos desde un estado válido a otro también válido. La siguiente nos habla de aislamiento, que esa quizás ustedes la hayan escuchado un poquito más. Esta asegura que una operación no puede afectar a otras. Okay. Dos transacciones sobre la misma información sean independientes y no generen ningún tipo de error. ¿Quiénes han escuchado la palabra bloqueo en base de datos? Si un usuario está actualizando un registro, en esos microsegundos que se realiza la actualización, alguien trata de eliminar ese registro o actualizar ese registro, el motor de base de datos lo va a bloquear y no va a permitir que se haga esa acción hasta tanto se complete la anterior. Ok. No vamos a entrar en detalle con el tema de los bloqueos, pero porque vamos a llegar allí. Simplemente fue a modo de ilustración. La última de estas propiedades o características es la durabilidad, que nos habla de la persistencia de los registros. Dice que asegura que una vez se realiza una operación, esta persistirá y no se podrá deshacer aunque falle el sistema. Que de esta forma los datos sobrevivan de algún modo. Quiere decir que si yo le di a guardar una transacción y esa transacción llegó a la base de datos y se almacenó, en ese mismo momento puede que falle el servidor, puede que se apague, puede que no vuelva a encender y todo lo demás. Pero si yo logro recuperar mi archivo de base de datos una vez
que eso está allí, va a seguir estando dentro de mi base de datos. ¿De acuerdo? Esos son temas conceptuales. Pueden abundar un poquito más sobre ello buscando en la web y demás. Simplemente quise hacerles referencia para un tema de conocimientos. Si continuamos con la presentación, vamos a llegar al tema que yo sé que mucha gente aquí está esperando. Estamos hablando del modelo de datos relacional. Le había hecho un pequeño intro ahorita. Ese modelo tiene una serie de reglas. Ya hemos visto de manera indirecta unas cuantas, como que cada tabla debe tener su llave primaria. Eso lo tenemos bastante claro, ¿verdad que sí? Que los datos deben almacenarse con el tipo de dato que le corresponde, con la longitud que le corresponde. ¿Ok? Y que los datos no deben tener la propiedad que habíamos mencionado anteriormente, que nos habla de redundancia. Si tienen alguna pregunta hasta aquí, les agradezco que la hagamos para cuando entremos en el tema. Necesariamente todas las tablas deben estar relacionadas. Hay tablas de control que no, pero las que son de procesos, sí. Cuando tú dices una tabla que guarda logs y todo eso, no es necesario que tenga relación con alguna otra, pero sí es una tabla de un proceso, un conjunto de tablas de un proceso determinado debe tener su relación, porque eso es lo que te va a garantizar que ese proceso se cumpla a través del software de manera íntegra. Ok. Eso es una pregunta. ¿Todas las tablas deben tener primary key? Sí. Todas las tablas deben tener su clave primaria. Recuerden que debemos tener un mecanismo que nos permita identificar un registro de otro. Y eso se hace a través del primary key. Nos evita la duplicidad de información. Aquí tenemos un ejemplo de una tabla sin normalizar. Vamos a Excel, porque yo soy un poquito más práctica en ese sentido. Y yo tengo en mi Excel, vamos a ver, Open. Yo creo que es este. Exactamente. Tengo mi tabla. Me voy a llevar la tabla inicial. Y vamos a ir haciéndole los cambios de acuerdo a lo que vayamos repasando. Para los que no han instalado SQL, en la próxima clase, vamos a instalarlo porque hay un conjunto de buenas prácticas a seguir. Entonces, de esa forma lo aprendemos todos juntos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner esto un poco más grande. No. Y me dejan saber, por favor, si se ve, si logran ver correctamente los nombres de los campos y todo. Bueno, ya me están pidiendo que amplíe el Excel. Sí. Señores, llévenme despacio, que yo soy una doñita ya. No puedo ir al ritmo de ustedes. Okay. ¿Se ve mejor ahí? Sí, ok, chévere. Vamos por lo primero. Vamos a identificar una necesidad en particular para un proceso. Necesitamos, yo no sé mucho de béisbol, pero ya que ese fue el ejemplo que puse, pues vamos a eso. Sí, el modelo relacional es el que más se utiliza. Luego, hay sistemas que manejan mucha información, no necesariamente estructurada, que manejan otro tipo de base de datos. Investiguen el tipo de base de datos que utiliza Facebook
y cómo manejan ellos toda esa información. Ok, entonces ahora alguien que abra un post en el grupo y ahí vamos a ir comentando y vamos a ir aprendiendo todos. Que no se les olvide. Ok. ¿Qué base de datos utiliza Facebook? Y no lo ayude, Jordi. Tú eres mi mano derecha aquí porque yo sé que tú eres un técnico muy capacitado. Vamos a dejárselo de tarea y vamos a abrir un post en el grupo y ahí vamos a estar opinando sobre el tema. Chévere. Ok, está perdonado. Jordi va a poner las primeras pizzas, señores. Siguiendo con el desarrollo del tema, entonces tenemos una tabla. Decíamos que vamos a crear una necesidad de una pequeña aplicación que nos diga, que nos hable de jugadores por equipos. No me puedo ir muy hondo en términos de béisbol porque ya luego paso vergüenza. Entonces, tenemos nuestra tabla que no va a ser clientes. Se fue con el nombre del cliente en la presentación, o sea que hay que cambiarlo allá. Sino que va a ser de jugadores. Okay. Si se fijan en todos los ejemplos que he citado, que he puesto, utilizo los nombres de las tablas en plural. Eso tiene una razón de ser. Vayan anotando por ahí. Los nombres de las tablas en plural. Países, personas, municipios, equipos, etc. Lo mismo aquí. Cada jugador tiene un nombre. Cada jugador pertenece a una institución. Cada jugador, tiene una dirección y tiene un correo electrónico 1 y un correo electrónico 2. En base de datos no es lo mismo decir un valor nulo que decir un valor en blanco. Tomen eso en cuenta. Un valor en blanco significa que el usuario se tomó la libertad de mandar un espacio, un punto, etcétera, a la base de datos. Un valor nulo significa que no ha sido enviado ningún valor hacia ese campo, hacia esa columna. No es lo mismo. Cuando tenemos valores nulos, simplemente el motor de base de datos termina obviando cualquier regla de integridad que tengamos. En el tema de los correos, no se va a fijar si tiene arroba, si tiene punto, si tiene un com, si tiene un punto de o, nada de eso. Ok, al momento que le dé guardar, si ese campo me permite almacenar valores en blanco, no va a haber problema. Ahora, si el usuario está tratando de enviar un espacio en blanco, sí le va a dar un error. No sé si tienen eso claro. Bueno, espero que sí. Nuestra tabla, inicialmente, en el análisis, nuestro análisis funcional nos dice, el analista funcional tiene la tabla, no para ellos, son entidades, un proceso que va a capturar los jugadores. Y el analista te está diciendo que debe tener esos campos. El analista funcional no sabe que cada tabla debe tener un primary key. Entonces, la primera, vamos a la presentación, que la tengo abierta como 1000 veces, nos habla de la primera forma normal. Cuando hablamos de normalización, tenemos 3 formas normales que vamos a estar viendo acá. Y un concepto que es un poco revolucionario que se llama desnormalización, con el que quizás no mucha gente esté de acuerdo, pero les voy a hablar de la razón del pro y los contras. Ok. Entonces, la pregunta de Facebook la vamos a responder en el muro del grupo. Por acá simplemente fue una asignación y nos centramos acá. En el modelo relacional, les decía que tenemos varias formas normales. La primera forma normal me dice que una tabla está
en primera forma normal, valga la redundancia, cuando se eliminan todos los grupos repetitivos de las tablas y se identifica cada grupo de datos con una clave primaria. Okay. Entonces, yo he vivido, pero mi deseo es conocerlo a nivel teórico. Vamos para allá. Primera regla, me dice que mi tabla debe tener un primary key. Entonces vamos a ponerle su clave primaria, que es un ID. Y vamos a ponerle la primera letra. Señores, se le acabó la pila al teclado. ¿Ustedes lo creen? La primera letra, no. Seguido de un, no. Se me quedó alguna tecla pegada. Eso sí es lo que está pasando. Bueno, ya aparece. Esto es en vivo, ¿eh? No está grabado ni editado. Entonces, vamos a imaginar que hay un algoritmo por ahí que me genera los ID. La combinación del primer nombre más un consecutivo. Y ahí tenemos cumplida nuestra primera regla. En serio, se le acabó la pila y encima como que se quedó una tecla del de la laptop pegada. Cosas que pasan. Tenemos nuestro ID y tenemos la otra regla que nos dice que se deben identificar cada grupo de datos. No, la primera, eliminar todos los grupos repetitivos de las tablas. ¿Cuáles son los grupos repetitivos que tenemos? A ver, ¿quién me dice? Correo, exactamente. Tenemos aquí campos que están creciendo, lo voy a marcar en rojo, están creciendo hacia la derecha. Pero ¿qué pasa si en un futuro yo quiero almacenar una tercera dirección de correo electrónico para emergencias, por ejemplo? Quiero poner correo, ok, emergencias. ¿Qué hacemos en ese caso? En ese caso, entonces tenemos que entrar a nuestro manejador de base de datos, modificar nuestra tabla jugadores y ponerle a nuestra tabla jugadores un campo que se va a llamar correo de emergencias. Pero ¿qué pasa si en un futuro quiero guardar un correo, qué sé yo, del manager? Estoy hablando de ejemplos aleatorios. ¿Voy a seguir agregando campos? No. ¿Por qué si tengo tablas que me permiten crecer de manera infinita hacia abajo sin yo tener que modificar mi estructura? ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, lo que yo hago es que creo otra tabla que se va a llamar correos. Vamos a ponerle igual que el mismo formato, que se va a llamar correos, que va a tener su ID y que va a tener una descripción. Y si es posible hasta alguna tipología, fíjense lo que me permite. Ahí no me está permitiendo identificar cuál es el objetivo, el fin de ese correo, ni de este, ni de este. Entonces, de paso, tengo un correo que me va a servir cuando le pongo tipo. Me dice el primario, el secundario y un correo para emergencia. ¿Ven cómo estamos creciendo, incrementando la posibilidad de no tener que modificar más nada dentro de nuestra aplicación y de nuestra base de datos cuando hacemos un correcto análisis? Entonces, vamos a crear un sinnúmero de tablitas aquí, señores. Porque yo tengo aquí este señor. El A1 solamente tiene un correo, ¿verdad? El J1 tiene 2 correos. Dos correos. Y este. Y el A2 tiene un único correo. ¿Qué estamos viendo aquí?
Vamos a poner aquí un 2 y aquí vamos a poner 1. ¿Qué estamos viendo? Que tengo la posibilidad de seguir agregando cuantos correos tengan esos jugadores a mi base de datos. Ok, pero ¿qué pasa si esa tabla de correos, ya voy para allá, Elvis? Si esa tabla de correos, ¿qué sucede? Si la quiero tomar como una tabla para almacenar contactos, entonces puedo en lugar de correos, yo pongo aquí contactos, contactos. Entonces ya no va a ser correo, sino que va a ser acá el contacto y el tipo. ¿Por qué? Porque del mismo modo puedo agarrar y que esos jugadores tengan aquí números telefónicos. ¿Me doy a entender? ¿O no les queda clara la idea? Ok, excelente. Entonces, ¿qué es lo que me está a mí permitiendo que mi sistema y mi base de datos crezca sin la necesidad de yo modificar una línea de código? Fíjense, vamos a quitar esto de aquí. Vamos a quitar esto. Que si yo quiero seguir agregando, puedo seguir agregando N cantidad hacia abajo. Ya yo no tengo que alterar absolutamente nada. Okay. Entonces ya este tipo va a ser el tipo de tipo teléfono, que en mi tabla de tipos va a ser exactamente el teléfono, el 3. Según fue la idea, señor. Entonces, dado este esquema, tengo aquí un fallo terrible, que es que yo tengo mi tabla ID para enlazar los contactos con el jugador al que le corresponde, pero no tengo, si sigo con el esquema de mi primera forma normal, no tengo una tabla de ID para ese registro en particular. Ok, entonces, jugador ID. Muevo esto para acá y ahora sí. Tengo el ID para cada registro de mi tabla de contactos. Preguntas hasta aquí, señores. Por favor. La columna, vamos para allá. Ok, vamos para allá. Sí, exactamente. Exacto, Leonardo. Entonces, en ese caso, el que vea el video se va a perder porque a veces yo digo exacto porque estoy leyendo algo y se me olvida hacer la mención. En ese caso, vemos que tenemos un esquema que tiene jugadores, que tiene contactos, pero no tengo todavía una tabla que me permita almacenar los tipos de contactos. Seguimos los nombres de la tabla. Hay un esquema que es que utiliza singular, pero yo prefiero este, el que es todo en plural, pero es de ese modo, o es todo plural o es todo singular, pero no pueden estar creando tablas a lo loco. ¿De acuerdo? Con formatos sin definir. Recuerden lo que les dije de ser organizados. Recuerden. Deben necesariamente, gracias por lo de la N, trabajar en bases estándares. Y para trabajar en bases estándares es vital el tema de la organización. Una vez ustedes se acostumbran a eso, se van a dar cuenta de que el trabajo se le hace mucho más liviano. Ok. Siguiendo con la tabla de contactos, entonces le van a poner un ID. Tenemos 3 tipos de contactos diferentes. Y tengo su descripción. Ya les voy a explicar
bajo qué esquemas que yo trabajo. Dijimos que el primero era el email normal, ¿verdad? Email emergencias, y esto es un teléfono. ¿Qué sucede si en el futuro resulta que se inventan otro tipo de comunicación? O yo quiero almacenar el usuario de Skype. No todo el mundo tiene usuarios o cuenta con Skype. ¿Sí me doy a entender? Entonces, si lo hago como lo estaba ilustrando ahorita, se me van a quedar muchos campos nulos hacia la derecha, y al final tener muchos valores nulos dentro de la base de datos es una señal de que hubo un mal diseño en primer lugar, y es la causa de que muchas veces las consultas retornen la información de forma lenta cuando hay muchos valores nulos. Tomen eso en cuenta. Son dos, ahí tengo dos problemas: una falta de un buen análisis y latencia en la entrega de los datos, encima de la limitación de que no me permite crecer. ¿Y qué sucede aquí? Señores, si yo quiero agregar entonces un tipo de contacto, simplemente vengo aquí y digo que voy a agregar un tipo de contacto nuevo que se llama Skype, y de ese grupo el único usuario que tiene Skype es Juan Luis Guerra. Pues simplemente voy a guardar un único registro para ese caso. Ok. Y le voy a decir que ese tipo de contacto es el 4. En un futuro me dicen, mira, Elena, las bases de datos, los correos electrónicos salen en el sistema en inglés. Yo quiero que se le ponga correo electrónico principal a los de tipo 1 y que los de tipo 2 se queden así, no importa. Entonces yo vengo aquí y cambio correo electrónico principal, y mis datos que dependen de ese ID se permanecen aquí totalmente intactos. Ok. Por ahí vamos más lejos de la primera forma normal. Lo que pasa es que a mí me desespera un poco el tema de la teoría. Pero vamos al slide nuevamente. 15 minutos de clases. Lo siento, pero bueno, ya luego ves el video. Sí, recuerden, muy importante, que cada tabla debe almacenar los datos propios de ellas. No porque ustedes tengan una tabla que se llame tipo clientes, o vamos a decir tipo de equipos. No hay tipo de equipo. No. Estoy jodida en pelota, señores. Ustedes no me ayudan. Oh, hoy que tiene mi teclado. Bueno, pero vamos a escribirlo. ¿No escribe, señor? Algo está mal aquí. Se activó esta tecla. A ver. Hay una tecla en Excel y que no la veo, aunque ustedes no lo crean. Bien, retomando, entonces habíamos hablado, no les estaba comentando que indistintamente de que tengamos o no tablas que almacenan datos con una estructura igual o similar, ok, con una estructura igual o similar, vamos a poner aquí color del equipo. Un ejemplo tonto, ¿no? Entonces aquí yo tengo el color. Si se fijan, rojo, volvió a desactivarse esto. Rojo. Ah, sí, hay un fallo. Hay una tecla pisada por ahí. Pero no importa, vamos a salir de esto. No quiero salir de la conferencia porque tengo el temor de que
¿Pongo el azul o dejo el Licey fuera? Ya agregué aquí hasta un comentario. Ok. Entonces, ahí yo tengo dos tablas que tienen una estructura muy similar en el sentido de que tienen únicamente dos columnas, un campo ID y un campo descriptivo de tipo de contacto o de color. Mucha gente toma la mala práctica de agarrar y poner esto porque tiene dos columnas y ponerlo acá. Entonces, naturalmente con ID distinto, ¿no? Y llaman a esa tabla, algo que se llama el numerador, que lo pueden googlear y ver de qué más o menos se trata. Y te crean así una tabla con un crecimiento hacia abajo enorme. Eso en primer lugar se vuelve inmanejable cuando esos datos empiezan a crecer para el administrador del sistema y todo lo demás. Número uno. En segundo lugar, habíamos quedado en que cada tabla guarda datos que tienen o que guardan una relación estrecha. Sus atributos se relacionan, se refieren a un mismo universo de datos. Es como los conjuntos que nos daban en el colegio, que te ponían a contar habichuelas con habichuelas, maíz con maíz, todo lo demás. No importa que tuvieras la misma cantidad de maíz que de habichuela, se contaban de forma distinta. Cada grupo de datos en su tabla. Recuerden eso. Es parte también de un diseño importante. Haciendo un paréntesis con el tema de los nombres, ¿por qué de esa forma? Yo les voy a decir que el esquema que yo utilizo para nombrar los objetos es que los nombres de las tablas yo los pongo todos en plural, que la clave primaria de esa tabla yo le pongo el mismo nombre de la tabla en singular con la palabra ID al final. Siempre, no importa la tabla que sea. Siempre. ¿De acuerdo? Que el campo descriptivo de esa tabla lo pongo, me estoy quedando sin voz, lo pongo con el mismo nombre de la tabla, pero en singular. ¿Qué me permite eso? Me permite que cuando yo voy a hacer, para los que van un poquito más adelantados, si han hecho queries, ok, me permite que cuando yo vaya a hacer mi query, yo sé que hay jugadores, que hay una tabla que se llama equipos, que es su llave primaria se llama equipo ID y que su descripción se llama equipo. Señores, de esa forma me estoy ahorrando los alias en esto. Ok, no necesito ver la tabla completa para saber cómo se llama el ID de una ni de otra. Si no me va a explotar el query porque no le puse un alias, porque todos los ID se llaman ID. No. No utilizo tampoco cuando estoy nombrando objetos el underscore. Leí en algún momento, no sé si es cierto, jugadores, equipos. No sé si es cierto que causa cansancio en la vista utilizar ese esquema. Entonces yo lo nombro mayúscula, minúscula. En ningún esquema que yo trabaje o haya desarrollado van a encontrar ningún underscore en ningún sitio. No utilizo delante de las tablas ningún prefijo ni ningún sufijo. Una tabla es una tabla, usted no tiene que identificar eso en el nombre. Ok. Esos son de los truquitos que yo utilizo que me permiten hacer los queries más rápido. Ya tú debes, Mateo, ya tú debes. Ya yo comprometí a alguien aquí que es una excelente analista funcional, a que luego vamos a estar organizando un cursito de análisis. Así que ya tú sabes, puedes subir ahora o si te quedas aquí estás aceptando el reto. Ya yo te comprometí con los muchachos. Entonces esas son las características de la primera forma normal. Eliminar todos los grupos repetitivos y luego
asignarle un primary key a cada tabla. No utilizo prefijos para identificar tablas. Las tablas, los nombres en SQL Server te soportan muchísimos caracteres. Yo no utilizo abreviatura ni mucho menos. A mí me interesa que la persona que viene detrás de mí entienda lo que yo hice. Simplemente con verlo. Ok. Ese esquema que les comenté de poner esos nombres así, les da a ustedes muchísima ventaja al momento de hacer los queries y demás. Bien. Si es de un módulo, vamos a llegar allí. SQL tiene algo que se llama esquema. Entonces, si es de un módulo, si tú tienes facturación y quieres identificar tus tablas, lo haces a través de esquema. Y tú pones esquema de clientes, esquema de inventario, esquema de tal cosa, tal cosa. Chévere. Ok. Entonces, seguimos con la segunda forma normal. Ya en nuestra primera forma dejamos atrás la tabla que teníamos, que estaba creciendo hacia la derecha. Entonces, creamos varias tablitas más. Creamos la tabla de correo y creamos una tabla de tipología para hacerlo un poquito más interesante que el ejemplo que estamos viendo en pantalla. La segunda forma normal nos dice que debemos crear tablas separadas para cada grupo de datos que aplica a varios registros. Okay. Y dice que debemos relacionar las tablas mediante una clave foránea, que ese concepto ya todos lo tenemos bastante claro. O sea que yo estoy mostrando el video, me está diciendo eso, pero yo no le he dado nada. Entonces, en la segunda forma normal, vamos a tener que separar cada grupo de datos que aplica a varios registros. Eso lo que significa es que si tengo datos que no se corresponden directamente como atributo a mi entidad, o sea, si no es una característica propia de la entidad, entonces debe ir en otra tabla. ¿Qué es lo que está pasando aquí con la dirección? La dirección no es una característica propia del cliente, porque el cliente, aunque se desee que tenga una dirección, puede que no la tenga. Y sucede lo mismo que con el correo electrónico. ¿Qué sucede si yo quiero? Vamos a poner un ejemplo un poco aterrizado con eso. Aquí asumo que la mayoría tienen algún tipo de producto de los bancos comerciales. Yo les aseguro que los bancos tienen la dirección de su residencia, de su casa, y tienen la dirección de su trabajo. Porque cuando te van a enviar una tarjeta, cuando te van a enviar un documento para que lo firmes o lo que sea, te dicen, ¿dónde se lo entregamos, señorita o señor o joven? Ah, en tal y tal y tal dirección. Eso lo almacenan dentro de su información que ellos manejan. O sea que si tengo, como lo mostramos acá, la dirección en un campo que me está limitando a tener en esta zona una sola dirección, entonces hay un problema. Ok. Y mirando hacia el futuro, volvemos al futuro, ¿qué yo voy a hacer con esos datos? ¿Qué yo voy a hacer con esos datos? Entonces, tengo que pensar si ese modelo de dirección que yo tengo ahí me va a mí dar la oportunidad de yo explotar información sobre esos datos. Si yo tengo ahí un campo abierto totalmente que me permite que el usuario escriba Gascue con Z y que otro lo escriba hasta con X o con S, que me pongan en un campo la provincia antes que el resto de la información y que en el otro lo pongan de último, que me abrevie en Santo Domingo, y un sinnúmero más de situaciones que se dan. Entonces, ahí estoy de nuevo comprometiendo la integridad de mis datos. Entonces, debo pensar de qué forma voy a normalizar esa tabla de clientes, qué datos tengo ahí que no se corresponden con una información directa de esa entidad de personas y sacarlo en una tabla aparte, que fue lo que hicimos aquí. ¿Okay? Entonces nos va quedando la tabla de clientes o de jugadores
no sé de dónde saqué yo clientes. Nos va quedando la tabla de este modo, donde solamente tenemos el jugador y la institución a la que pertenece. Bueno, en ese caso sí, son como personas, porque Juan Luis Guerra nunca ha jugado pelota y el otro juega basquetbol. Estoy. Y nuestra tabla de direcciones, que me va a quedar totalmente aparte, aunque debo ir considerando agregar un campo para la calle, un campo para el número, un campo que me indique qué tipo de dirección es, si es de su casa, si es de su trabajo, etcétera, etcétera. Un campo que me diga a qué provincia pertenece, a qué municipio, a qué país. ¿Ok? Preguntas hasta ahí. Esa es la segunda forma normal. Vamos en buen dominicano, en buen latino, vamos a eliminar cualquier dato que no se corresponda directamente con mi entidad, con la entidad que estoy analizando en ese momento. ¿Ok? Exactamente. Tú creas una tabla de dirección y vas poniendo el ID, el ID de la persona que pertenece, la dirección como tal, o sea, el nombre de la calle. Luego tienes que seleccionar la provincia, el municipio, el sector que debe corresponderse a ese municipio. Yo no puedo tener una persona que me diga que vive en la Romana y que su sector se llama Gascue o se llama Bellavista, haciendo referencia al Gascue o al Bellavista que tengo aquí en Santo Domingo. Bien. Sí, hacia allá vamos. Buena observación. Soul es tu nombre, Soul. Ok, Joel. Joel, lo que pasa es que Joel tiene un nombre artístico, como de cantante de reggaetón, de dembow. Dando continuidad a la presentación, sigo, aunque ustedes no lo crean. Vamos a ver. Teniendo el mismo problema con la... No se desesperen, por favor. Exactamente. Tienen que pensar, se le hace todo más fácil cuando ustedes piensan en un futuro. ¿Qué yo voy a hacer con estos datos? ¿Qué puede suceder? Ahora mismo tengo una sola dirección, pero ¿qué pasa si mi cliente en algún momento necesita almacenar otra dirección? ¿Qué va a pasar con ese crecimiento? ¿Me está permitiendo mi base de datos que eso crezca sin que el cliente incurra en gastos de mantenimiento para cambiar el código fuente de la aplicación y todo lo demás? Eso aclara muchas preguntas y muchas dudas. La tercera forma normal nos dice que vamos a eliminar todos los campos que no tengan dependencia directa con la llave primaria. En ese caso, ¿cuál tenemos? Tenemos ahí el tema de la institución. ¿Qué pasa con la institución? Que si yo tengo otra persona que en el caso de Albert Pujols, por ejemplo, que me diga que pertenece a la MLB también, y qué pasa que luego tengo el usuario que me dice que vamos a cambiar de MLB a Grandes Ligas la descripción. Tengo que buscar en mi tabla de clientes, por Dios, todos los lugares donde dice MLB y cambiarlo por Grandes Ligas. Si se me olvida un dato por alterar y dejo MLB, aunque en términos conceptuales MLB y Grandes Ligas es lo mismo, es exactamente lo mismo, entonces a nivel de datos yo estoy diciendo que pertenecen a dos instituciones diferentes. Por tanto, debo sacar de mi tabla de clientes la institución y crear una tabla aquí aparte, tal como se refleja en el esquema que vemos en pantalla. No seguir con el ejemplo en Excel, porque todo eso lo vamos a hacer. Vamos a analizar la tablita, las relaciones y todo lo demás.
de la manera correcta. ¿De acuerdo? Se me descargó la laptop y no hay luz. Bueno, ya luego ves el video. ¿Cómo haría para guardar las direcciones anteriores y cómo sé cuál es la actual? Recuerda que habíamos hablado de que tú debes tener campos que son de control. Si tú necesitas, si tu requerimiento te está diciendo que necesariamente hay que guardar una dirección actual y una anterior, ¿de qué forma tú puedes plantear eso? Tú lo puedes plantear de dos formas. O tú tienes un campo de tipo bit que te diga si es o no la actual, ¿ok? Y tienes, perdón, un campo de tipo, valga la redundancia, o de naturaleza, de tipología, de clasificación, que te diga si eso no es la actual. Me explico, tú vas a tener direcciones, vamos a mover esto hacia acá, vas a tener dirección ID, cliente ID, la calle, el número, el sector, la provincia y todo lo demás. Ok. Y aquí vas a poner un campito que se llama. Es la actual. Tú vas a tener una dirección ID 1 y 2 para el mismo cliente cuyo ID es el 3. Y aquí tú vas a tener esto y aquí esto. Ok. Y una de las dos, que es la actual, tú la vas a tener marcada con un valor 1, con un valor en términos conceptuales, con un valor sí, con un valor true, que es todo lo mismo. Me faltó una E. Un valor verdadero. Y de esa forma tú identificas que esa es la dirección actual. Chévere. Ok. De eso trata, señores, la normalización. Yo les había pedido en algún momento, y eso lo vamos a hacer ahora de manera democrática, que ustedes escribieran sobre qué les gustaría hacer una aplicación. Y sobre ese tema, entonces vamos a ir desarrollando una base de datos. Hasta el domingo, los que quieran pueden enviarla al grupo, subirla al grupo, y yo lo puedo chequear, mañana no, pero sí de entre sábado y domingo, y podemos ir haciendo correcciones ahí mismo por el grupo, si así lo desean. Pero vamos ahora mismo a tomar una decisión sobre qué vamos a estar analizando. ¿Qué se les ocurre? Estoy esperando respuestas. Nadie ha dicho nada. Nadie dice nada. Voy a detener la grabación porque entiendo que en términos conceptuales y de explicación hasta acá llegamos y luego publicamos que vamos a estar analizando. Ok. Chévere. El tema de la desnormalización, que quedé de hablarles y no les comenté nada. Vamos a imaginarnos un esquema donde tenemos una tabla que puede crecer desde 1 hasta n cantidad de registros hacia abajo. Y cuando digo n, vamos a imaginarnos una tabla inmensa. Vamos a imaginar una tabla de clientes de Amazon, por ejemplo. ¿Cuántos clientes debe tener Amazon? No sé. Pero deben ser varios miles o varios cientos de miles. Entonces tengo eso por un lado. Mi tabla de clientes en Amazon. Luego tengo una tablita donde me dice que voy a guardar los estatus de esos clientes. Okay. Pero ¿qué pasa? Que yo estoy manejando 3 estatus. Uno que diga activo, uno que diga inactivo y otro que me diga que, no sé,
cualquier otro, un estatus X. No me llega nada ahora mismo a la cabeza. Entonces tengo una tabla con un crecimiento exponencial inmenso y tengo una tabla que tiene 3 registros y que su crecimiento puede que suceda, pero no necesariamente al mismo ritmo que las demás tablas transaccionales. ¿Qué sucede? Que cuando yo intento hacer una relación, estamos hablando aquí ya de query, de consultas SQL, por cada vez que a mí me aparezca esta tabla tiene que buscar su equivalente aquí y decir que es activo. ¿Okay? Entonces, la consulta se me vuelve bastante lenta en ese caso. Para temas como ese se aplica el concepto de desnormalización. Aunque la teoría me diga que debo tener una tabla que se llama status. Como estoy comprometiendo el rendimiento, el performance de la aplicación, del aplicativo, entonces lo que opto es por no utilizar la tabla, sino que creo aquí un campo que se llama status, igual a la primera tabla, el primer valor del campo para este ejemplo activo, inactivo o X, y lo guardo directamente. A nivel de programación, entonces, interpreto esos valores. Donde quiera que tú veas una A, significa que está activo. Donde quiera que veas una E, significa que está inactivo. Eso es en un caso. Hay otro caso donde tú tienes tablas, voy a borrar, donde tú tienes tablas que no tienen un crecimiento, digamos, en ningún momento. ¿Okay? Tú vas a tener la tabla de clientes, volviendo con el mismo ejemplo, y se supone que tus clientes deben tener algún género, o son femeninos o son masculinos. Si nos vamos a las reglas de normalización, me dice que yo debería tener una tabla que se llame géneros, pero eso no va a crecer. No va a crecer porque usted nace mujer o nace hombre. Por tanto, como no va a crecer, me resulta más factible yo almacenar algún tipo de inicial MIF, ¿okay? Que tener una tabla para almacenar esos dos únicos valores cuando yo sé que no va a crecer. Suceda lo que suceda, se va a quedar así porque es una regla natural del ser humano. ¿De acuerdo? En esos casos se utiliza y se justifica la desnormalización. Tú vas a ganar aquí rendimiento en tus consultas y cuando vayas a almacenar la información en la inserción, aunque comprometas un poco el tema de la integridad. Entonces tú buscas mecanismos que te permitan tener un control sobre la data, aunque no sea a través de la creación de claves foráneas. ¿De acuerdo? Voy a detener la grabación. Muchas gracias por estar. Muchas bendiciones y vamos a poner la encuesta en el grupo.